Coservicio es una corporación sin ánimo de lucro, que desde hace más de 20 años viene trabajando en pro del sector solidario, quiere poner a su servicio su conocimiento y experiencia, brindando asesorías, consultorías y acompañamiento al engrandecimiento del sector. Ahora deseamos realizar un aporte para una actuación más competitiva de diferentes profesiones, aportando la publicación de conceptos emitidos por la Supersolidaria, DIAN, CTCP y otras autoridades de tal forma que faciliten su comprensión. Un saludo a cada una de las personas que pueden ver este corto video. Esta vez vamos a hablar un poco del registro del beneficiario final de acuerdo a la DIAN, pero solamente en las entidades sin ánimo de lucro. Un saludo a todos. Los he invitado hoy para que repasemos y revisemos un poco el proceso de RV en la CESAL, según la normatividad vigente y donde la DIAN exige que todas las empresas debemos hacer este registro. Gracias por la invitación. El tema es interesante y actual. Pero es importante que Sigi nos pueda acompañar. Hola a todos, permítanme expresar mi agradecimiento por la invitación. Es cierto, falta Sigi. Gracias por la invitación y déjeme contarles que Sigi ya llega. Allí está Sigi. Hola a todos. Gracias por la invitación. Hola Sigi. Te estábamos esperando para iniciar este conversatorio sobre el RV en entidades sin ánimo de lucro. Hola a todos. Es un gusto estar en esta reunión. Gusto de verte, Sigi. Déjeme proponerle que este evento lo hagamos estilo interrogatorio. ¿Están de acuerdo? Me parece buena idea, de esa manera tratemos de hacer una reunión más dinámica. Entonces déjeme ser el primero en preguntar. ¿Qué es el RV? Es un sistema de identificación donde se registra información de aquellas personas naturales que al final realmente se benefician de la persona jurídica o similares. ¿Qué entidades sin ánimo de lucro están obligadas a realizar este registro? El artículo 4 de la Resolución 164 del 2021 manifiesta en un numeral: sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del Estatuto Tributario, incluyendo aquellas cuyas acciones se encuentren inscritas o listadas en una o más bolsas de valores. Haciendo referencia a la CESAL. Déjeme decirle al respecto. Hay un concepto de la DIAN, con número 1231 del 27 de septiembre de 2022. Este concepto manifiesta que, para el efecto del RV hay que separar las iglesias y las confesiones religiosas de las demás entidades que se constituyan o existan alrededor de las mismas para el cumplimiento de sus objetivos. Por consiguiente, se concluye que dentro del concepto de organizaciones de las entidades religiosas corresponden a fundaciones, corporaciones o asociaciones que desde su inspiración religiosa se dedican al trabajo en el ámbito social, por lo tanto, se enmarcarían dentro del desarrollo de las actividades meritorias y les serían aplicables todas las disposiciones para ser contribuyentes del régimen tributario especial. En contraste a lo anterior, las entidades que única y exclusivamente se dediquen a ritos y prácticas que caracterizan una religión particular con el fin de promover apego de los sentimientos religiosos en el cuerpo social, tales como monasterios, conventos, asociación de fieles, entre otros, entrarían dentro de la definición de confesión religiosa. Por lo tanto, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios serían no contribuyentes y declarantes de ingresos y patrimonio. Es decir, todas las CESAL que estén obligados a presentar renta o ingreso y patrimonio deben hacer el registro del RV. Ahora pregunto, ¿hasta cuándo hay plazo para hacer el registro del beneficiario final? Contesto. Con la resolución No. 001240 del 18 de septiembre del 2022, el plazo se amplió al por parte de las personas jurídicas, estructuras sin personería jurídica o similares, constituidas, creadas o obligadas al 31 de mayo de 2023. El plazo se ha extendido hasta el 31 de julio de 2023. Ahora pregunto.
Si una entidad se liquida antes de vencer los plazos, ¿debe hacer el RV? La respuesta es sí. Pues de acuerdo con lo definido en el artículo 25 de la Resolución 000164 de 2021, las organizaciones que se liquiden o finalicen su operación deberán presentar la información en el RV antes de solicitar la cancelación de la inscripción en el Registro Único Tributario, RUT. Pregunta: ¿cuáles son las variables que debo tener en cuenta para identificar al beneficiario final en la CESAL? Yo contesto. El beneficiario final siempre va a ser una persona natural y puede ser 1. La persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del 5% o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y o se beneficien 5% o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica, es decir, los accionistas o aquellas personas que su capital social en la entidad representa el 5% o más del total del capital social, pero también puede ser la persona que reciba beneficios o rendimientos o utilidades que representen 5% o más de los activos de la empresa. 2. O la persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la persona jurídica, por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el numeral anterior del presente artículo, o 3. Cuando no se identifique ninguna persona natural en los términos de los dos numerales anteriores del presente artículo, se debe identificar la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica. De la respuesta anterior debo destacar algo importante. Que en las cooperativas, fondos de empleados, precooperativas o en aquellas entidades donde los asociados o afiliados tienen aportes sociales, capital social, y estos participan en el 5% o más del total de los aportes sociales de la entidad, se deben reportar necesariamente dentro de los beneficiarios finales. Lo otro que debemos resaltar es el punto 2, es decir, quienes ejercen el control en la entidad. Es cierto. Por lo tanto, es necesario reportar como beneficiario final al representante legal y los miembros de la Junta Directiva o Consejo de Administración, los principales y suplentes. Ahora recordemos algunas definiciones que son importantes conocer, a ver quién se apunta con la respuesta. 1. ¿Qué es el beneficiario condicionado? 2. El término conjuntamente, ¿qué significa? 3. En el RV, el término control, ¿qué significa? 4. ¿Qué es el control efectivo y o control final? Inicio. 1. Beneficiario condicionado. Es la persona natural que adquirirá la calidad de beneficiario final con el cumplimiento de un hecho futuro incierto. Un ejemplo de esto son los suplentes de la junta directiva, subgerente o suplente del gerente. La persona natural que actúa junto con terceros con los que tenga un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil, independientemente de las pensiones jurídicas o estructuras sin personería jurídica o similares existentes entre estos, a través de las que actúen de manera directa o indirecta, o la persona natural que actúa de manera directa o indirecta con terceros, a través de un acuerdo. Ejemplo de esto, es cuando el control real de la entidad es un familiar de una de las personas que aparecen en la administración de la entidad y ésta no aparece en ningún registro o documento de la ESAL. Control. Es la persona natural que ejerce control sobre una persona jurídica. Es decir, cuando la persona actuando de forma individual o conjunta tiene potestad de tomar y o imponer decisiones relevantes en la administración. Control efectivo o control final. Es la persona natural que ejerce control sobre una estructura sin personería jurídica o similar cuando tiene potestad de tomar decisiones o imponer decisiones relevantes en la administración, dirección o gestión de la estructura sin personería jurídica o similar. Para el caso de la CESAL no aplica. Pero, debemos tener en cuenta que no es solamente hacer un registro y ya. Es supremamente importante la debida diligencia. Y cuando hablemos de la debida diligencia, estamos diciendo que se deben desarrollar las acciones que sean necesarias para conocer adecuadamente a las contrapartes y dejar todo absolutamente documentado. Este es el trabajo que soporta el registro del beneficiario final, que está consignado en el artículo 17 de la Resolución 164 del 2021. Básicamente dice lo siguiente. Las personas jurídicas, estructuras sin personería jurídica o similares, tienen la obligación de identificar, obtener, conservar, suministrar y actualizar en el Registro Único de Beneficiarios Finales, RV,
la información solicitada en la presente resolución. Para este efecto, las personas naturales, personas jurídicas, estructuras sin personería jurídica o similares tendrán la obligación de suministrar la información que les sea requerida por parte de los obligados a suministrar la información en el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB. El deber de debida diligencia corresponde a la realización de todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales, así como la demás información solicitada en la presente resolución, incluido el conocimiento de la cadena de propiedad y control de la persona jurídica, estructura sin personería jurídica o similar. Si después de haber agotado todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales, no fuese posible identificar a uno o más de estos, se deberá indicar tal situación en el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB, y exponer los motivos que sustenten dicha situación. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, los obligados a suministrar información en el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB, que no logren identificar sus beneficiarios finales, deberán procurar obtener la información respecto de estos y, una vez identificados, deberán actualizar la información en el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB, dentro del término establecido en el artículo 11 de la presente resolución. ¿Qué otros aspectos debemos tener en cuenta? Para este proceso debemos tener en cuenta que en el RUT debe aparecer la responsabilidad 55. Aunque la DIAN hizo esta actualización de oficio, es buena idea que verifique el RUT si realmente está hecho o no. También debemos recordar que los obligados a suministrar información en el Registro Único de Beneficiarios Finales deberán conservar los soportes de la información suministrada y la debida diligencia realizada por el término de 5 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente en que se suministra, mantiene, actualiza o elimina la información en el Registro Único de Beneficiarios Finales. Muchachos, se nos acabó el tiempo. Gracias por el aporte de cada uno de ustedes. Gracias a ti y a todos. De verdad este ejercicio nos hace crecer a todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Así es. Es un muy buen ejercicio. Debemos seguir haciéndolo. Gracias. Igualmente, ha sido un gran ejercicio. Hasta pronto. Muchas gracias a todos y los invitamos a seguir acompañándonos en los próximos vídeos que seguirán exponiendo diferentes conceptos que a todos nos ayudan.